¿Y si durante siglos hemos entendido mal lo que creíamos comprender? Dios te bendiga. Quiero pedirte algo antes de comenzar este estudio. Por unos minutos, olvida las tradiciones, olvida las opiniones, olvida las conclusiones que otros te enseñaron, y haz algo que todo creyente debería hacer constantemente. Examina las Escrituras, analiza cada argumento, reflexiona sobre cada texto, y permite que sea la palabra de Dios quien tenga la última palabra, porque el propósito de este estudio no es atacar una iglesia, no es atacar una denominación, no es atacar a un pastor, no es atacar una organización. El propósito de este estudio es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más importante: buscar la verdad. Porque si realmente amamos a Dios, debemos amar la verdad, aunque esa verdad confronte ideas que hemos sostenido durante años, aunque esa verdad nos obligue a reconsiderar cosas que siempre dimos por sentadas, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Detente un momento y piensa en esas palabras. Cristo nunca dijo: «Conoceréis una tradición, conoceréis una religión, conoceréis una organización, conoceréis la opinión de los hombres». No, Cristo dijo: «Conoceréis la verdad», porque solamente la verdad tiene poder para libertar. Y precisamente aquí comienza uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. La mayoría de las personas está convencida de saber por qué cree lo que cree, pero cuando examinamos profundamente esa realidad, descubrimos algo diferente. Descubrimos que muchas veces no creemos algo porque lo investigamos. Lo creemos porque alguien nos lo enseñó. Lo creemos porque siempre lo escuchamos. Lo creemos porque forma parte de nuestra tradición. Lo creemos porque nuestros padres lo creían, porque nuestros líderes lo creían, porque nuestra congregación lo cree. Y sin darnos cuenta, comenzamos a repetir ideas heredadas sin haberlas examinado completamente por nosotros mismos. Ahora quiero que pienses en algo. Si hubieras nacido en otro país, si hubieras crecido en otra cultura, si hubieras sido educado bajo otras costumbres, ¿defenderías exactamente las mismas creencias que defiendes hoy? Probablemente no. Y eso nos enseña algo importante. El ser humano aprende primero a repetir, y mucho después aprende a analizar. Y en muchos casos jamás llega a analizar. Simplemente repite durante toda su vida aquello que escuchó desde pequeño. Por eso Cristo constantemente confrontaba a los líderes religiosos de su tiempo. Y aquí debemos detenernos, porque muchas veces pensamos que los fariseos eran hombres ignorantes, y eso no es cierto. Eran hombres preparados, eran hombres instruidos, eran hombres que conocían las Escrituras, conocían la ley, conocían a Moisés, conocían a Abraham, conocían a los profetas, pasaban gran parte de sus vidas estudiando los textos sagrados. Y sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Cuando la verdad apareció delante de ellos, no la reconocieron. Piénsalo. ¿Cómo es posible que hombres que dedicaban su vida al estudio de las Escrituras no reconocieran al Mesías anunciado por las Escrituras? ¿Cómo es posible que aquellos que conocían las profecías no reconocieran a aquel de quien hablaban las profecías? ¿Cómo es posible que quienes más estudiaban la palabra terminaran rechazando al autor de la palabra? La respuesta es incómoda, porque habían llegado a un punto donde defendían sus interpretaciones más que la verdad misma, y esto debería hacernos reflexionar profundamente, porque si ocurrió en tiempos de Cristo, también puede ocurrir hoy. Si le ocurrió a hombres que conocían la Biblia, también puede ocurrirnos a nosotros. Y aquí nace una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente una doctrina? La mayoría responderá inmediatamente: una enseñanza. Y sí, eso es correcto. Pero una doctrina es mucho más que una enseñanza. Una doctrina es aquello que gobierna tus decisiones, aquello que moldea tu forma de pensar, aquello que determina cómo interpretas la realidad, aquello que dirige tus acciones. Porque al final del día, todos terminamos viviendo aquello que verdaderamente creemos, no aquello que decimos creer,
sino aquello que realmente gobierna nuestro corazón. Y aquí aparece algo que pocas personas comprenden. Una doctrina verdadera no se construye con un solo versículo. Una doctrina verdadera no se construye con una frase aislada. Una doctrina verdadera no se construye tomando un texto fuera de contexto, porque así como una golondrina no hace verano, un versículo aislado no construye una doctrina. Dios no habló una sola vez. Dios habló por medio de Moisés, por medio de Samuel, por medio de David, por medio de Isaías, por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel, por medio de Daniel, por medio de los profetas, por medio de Cristo y por medio de los apóstoles. Por eso una doctrina verdadera debe armonizar con toda la Escritura. Y aquí quiero que guardes esta idea en tu mente, porque será fundamental para toda esta serie. La verdad nunca se contradice. La verdad puede ampliarse. La verdad puede revelarse progresivamente, pero la verdad nunca se contradice. Ahora hagamos una pregunta fascinante. ¿Cuál fue la primera doctrina enseñada al ser humano? Muchos pensarían inmediatamente en los 10 mandamientos. Pero no, la respuesta está mucho antes de Moisés, mucho antes de Abraham, mucho antes de Israel. Debemos regresar al principio, debemos regresar al Edén, porque allí encontramos algo extraordinario. Dios creó a Adán, lo colocó en el huerto, y después hizo algo maravilloso. Le habló, le enseñó, le instruyó, le reveló una verdad, y le dijo: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis 2:17. Detente aquí. Piensa cuidadosamente. ¿Qué acaba de suceder? Dios acaba de establecer una enseñanza. Dios acaba de comunicar una verdad. Dios acaba de revelar su voluntad. Dios acaba de entregar una doctrina. Pero ahora ocurre algo que cambiaría la historia de la humanidad. Aparece la serpiente y observa cuidadosamente lo que hace. La serpiente no ataca el árbol. La serpiente no ataca el fruto. La serpiente no ataca directamente a Adán. La serpiente ataca algo mucho más importante: la enseñanza, la palabra recibida, la verdad revelada, y pronuncia una frase aparentemente sencilla: «No moriréis». Génesis 3:4. Pero esa frase contiene una revolución completa, porque en ese momento aparecen 2 voces, 2 enseñanzas, 2 doctrinas, 2 caminos. Por un lado está la voz de Dios, por otro lado está la voz de la serpiente, por un lado está la verdad, por otro lado está la contradicción de la verdad. Y aquí encontramos algo que muchas veces pasa desapercibido. El problema principal nunca fue el fruto. El fruto solamente fue la evidencia visible de una decisión invisible. La verdadera batalla estaba ocurriendo en otro lugar. La verdadera batalla estaba ocurriendo en el corazón, porque la pregunta nunca fue: ¿comerán un fruto? La verdadera pregunta era: ¿a quién creerán? ¿A quién obedecerán? ¿A qué enseñanza se sujetarán? Porque toda falsa doctrina nace exactamente ahí, cuando una voz alternativa intenta reemplazar la verdad recibida. Y aquí debemos detenernos nuevamente, porque esto es profundamente importante. Adán no era ignorante. Adán conocía la instrucción, conocía la advertencia, conocía las consecuencias. Sabía perfectamente lo que Dios había dicho. No estaba confundido, no estaba desinformado, sabía exactamente cuál era la verdad. Y aún así, tomó una decisión. Y desde aquel momento, la historia humana se convirtió en una batalla constante entre la verdad de Dios y las enseñanzas que buscan reemplazarla. Ahora quiero que reflexiones en algo. Si la primera caída comenzó cuando una enseñanza sustituyó a otra, ¿qué impide que exactamente lo mismo continúe ocurriendo hoy? ¿Cuántas doctrinas existen actualmente? ¿Cuántas interpretaciones existen actualmente? ¿Cuántas tradiciones existen actualmente? ¿Y cuántas de ellas han sido examinadas verdaderamente a la luz de toda la Escritura? Porque el problema nunca ha sido la falta de información. La humanidad tiene información. Lo que muchas veces falta es disposición para examinarla.
Y aquí encontramos otro ejemplo extraordinario. Judas caminó con Cristo, escuchó a Cristo, aprendió de Cristo, vio milagros, escuchó enseñanzas que millones habrían querido escuchar, y sin embargo, terminó perdiéndose. Pedro también caminó con Cristo, escuchó a Cristo, aprendió de Cristo, vio milagros, y también falló. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué diferencia existía entre Pedro y Judas? Porque ambos escucharon al mismo Maestro. Ambos vieron los mismos milagros, ambos caminaron junto al mismo Señor. Sin embargo, terminaron de manera muy diferente, y la diferencia aparece cuando son confrontados. Pedro reconoce, Pedro llora, Pedro se quebranta, Pedro acepta su condición, Pedro comprende su error, mientras que Judas queda atrapado en la desesperación de su propia condición. Y aquí encontramos una verdad poderosa. La verdad solamente transforma a quien está dispuesto a reconocer su estado delante de Dios. Por eso David dijo, «Pequé contra Jehová». 2 Samuel 12:13. Observa algo. David no culpó a Betsabé, David no culpó a sus soldados, David no culpó a las circunstancias, David reconoció su pecado. Daniel hizo exactamente lo mismo. Daniel confesaba delante de Dios. Daniel reconocía la condición de su pueblo. Pedro hizo exactamente lo mismo. Y aquí encontramos una diferencia enorme entre el corazón que se arrepiente y el corazón que se justifica. Porque cuando Dios confronta a Adán, ocurre algo interesante. Adán señala a Eva, Eva señala a la serpiente. Y desde entonces la humanidad ha perfeccionado el arte de buscar culpables. Culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestra crianza, culpamos a la sociedad, culpamos a las circunstancias, culpamos a nuestros líderes, culpamos a quienes nos rodean. Pero pocas veces hacemos lo que hicieron David, Daniel y Pedro. Reconocer nuestra condición delante de Dios. Y aquí llegamos al punto central de este estudio. La caída de la humanidad no comenzó con un acto físico, comenzó cuando una verdad fue sustituida por otra enseñanza. Comenzó cuando otra voz fue considerada más confiable que la voz de Dios. Comenzó cuando la enseñanza correcta dejó de ser suficiente. Y ahora quiero dejarte una pregunta que servirá de puente para todo lo que estudiaremos a continuación. Si eso fue exactamente lo que ocurrió en el Edén, ¿podría seguir ocurriendo hoy? ¿Podría ser posible que algunas doctrinas hayan sido aceptadas durante generaciones sin haber sido examinadas completamente? ¿Podría ser posible que algunas tradiciones hayan llegado a ocupar el lugar de la verdad? ¿Podría ser posible que algunas palabras de las Escrituras contengan una profundidad mucho mayor de la que hemos imaginado? Porque en nuestro próximo estudio comenzaremos a investigar una de las palabras más conocidas de toda la Biblia, una palabra utilizada por los profetas, una palabra utilizada por Cristo, una palabra utilizada por los apóstoles, una palabra que la mayoría cree comprender completamente, pero que quizás encierra una profundidad espiritual mucho mayor de lo que muchos imaginan. La palabra es adulterio. Que Dios bendiga tu vida. Y recuerda siempre, la verdad jamás teme ser examinada. Ministerios y conoceréis la verdad.